La escultura en el Renacimiento. El David es una escultura hecha de mármol blanco de 5,17 metros de altura, realizada por el artista italiano Miguel Ángel entre 1501 y 1504, Cinquecento. Representa al rey David bíblico, en el momento previo a enfrentarse a Goliat, y fue acogida como símbolo de la República de Florencia frente a la hegemonía de los Medici, sus derrocados dirigentes, y la amenaza de los estados adyacentes, especialmente los estados pontificios. Gattamelata. Es una estatua de bronce de Donatello. Es una de las primeras y más relevantes estatuas ecuestres del Renacimiento. Se realizó entre 1447 y 1453, 400, con unas dimensiones de 340 x 390 centímetros, para honrar al condottiero de la República Veneta Erasmo de Rimini, conocido como Gattamelata o Gata Melosa. Perseo con la cabeza de Medusa. Es una escultura de bronce realizada entre 1545 y 1554, Cinquecento, por Benvenuto Cellini. Es considerada una de las obras cumbre de la escultura manierista italiana. Esta escultura es una representación del mito griego, donde Polidectes, quien quería deshacerse de Perseo para seducir a la madre de este, le ordena cortar la cabeza a Medusa, una horrible gorgona. Perseo obedeció y fue hasta Sicilia. Allí, gracias a una serie de utensilios que le habían dado algunos dioses, logró cortar la cabeza a Medusa y volver victorioso. La Puerta del Paraíso. Es obra del escultor y orfebre italiano Lorenzo Ghiberti, maestro de Donatello. Lorenzo la comenzó en 1425 y la finalizó en 1452, 400. Fue una de las producciones más destacadas y populares del Renacimiento. Fue Miguel Ángel quien le dio el nombre de Puerta del Paraíso, ya que para el genial artista florentino era tan bella que podía adornar la entrada del mismo cielo. Era la puerta este del Batisterio de Florencia, pero tras la inundación de Florencia en 1966 fue sustituida por una réplica, mientras que los paneles originales fueron restaurados. En los paneles se muestran escenas del Antiguo Testamento como la creación, la historia de Abraham, la historia de Isaac o la de Noé. Piedad del Vaticano. Es una obra de Miguel Ángel, entre 1498 y 1499, 400, de mármol. Esta obra es de bulto redondo, lo que quiere decir que se puede ver desde todos los ángulos. La Virgen María sostiene a Cristo muerto, que intencionadamente aparenta ser mayor a la Madre. La juventud de la Virgen es muestra del idealismo del Renacimiento, que trata de representar una madre eternamente joven y bella. El 21 de mayo de 1972, día de Pentecostés, la imagen sufrió un atentado cuando un geólogo australiano de origen húngaro golpeó en apenas unos pocos segundos el rostro y uno de los brazos de la Virgen con un martillo en 15 ocasiones, mientras gritaba: «Yo soy Jesucristo resucitado entre los muertos». Rápidamente fue reducido y detenido. Casi de inmediato comenzó la restauración de la escultura. Si has llegado hasta aquí, solo quería agradecerte el apoyo y si te ha gustado, dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún vídeo.